mis queridos hermanos? Bienvenidos a un podcast más de su programa Refugiados en Jesús, donde ya sabe, aquí el invitado principal es nuestro Señor Jesús. Aquí lo tenemos, le pedimos que nos acompañe, que esté aquí con nosotros para poder que todo aquello que hablemos, que Él nos pueda inspirar, nos pueda dar sabiduría para poder llegar a todos esos corazones que no lo conocen, o todo aquel también que por alguna razón se ha alejado o que está pasando por algún momento difíciles. Ya sabe, quédese aquí, acompáñenos, porque les prometemos tener algo muy especial para ustedes. Así es que vamos a continuar. Tenemos un invitado que no ha estado aquí con nosotros, un invitado nuevo. Les tenemos una sorpresa. Ahorita lo voy a invitar para que nos cuente un poquito de su vida, de cómo conoció a nuestro Señor Jesús, cómo ha sido su camino en las cosas de Dios. Quiero que nos comparta, porque recordemos que los que ya lo conocimos debemos darlo a conocer, debemos de compartir esas experiencias para que todo aquel que no ha venido a sus pies pueda hacerlo. Y si está pasando, como le decía, está pasando por algún problema o algo, que pueda aliviar sus problemas, porque Él nos dice: traedme tus problemas, que Él se va a hacer cargo y nos va a poder quitar esa carga, porque nosotros como humanos, nosotros no podemos con eso. Solo Él es el que nos puede ayudar. Así es que traigamos nuestros problemas, traigamos todas las cosas que nosotros no somos capaces de poder con ellas, traigámoslos a sus manos, para que Él nos pueda ayudar a resolver esas cosas. Así es que le voy a dar aquí su tiempo para que se presente, que nos cuente quién es, de dónde viene, y que nos cuenta algo de su vida, hermano. Sí, gracias, hermano. Buenas noches a todos aquellos que nos están viendo. Gracias por la invitación, hermano David Flores. Es un placer tener aquí meditando la palabra del Señor y también poder compartir esta experiencia en Cristo Jesús. Mi nombre es Joe Olmos. Yo nací en Argentina. Vengo de una familia mixta. Mi mamá es judía y mi papá tiene descendencia española. Estando allá tenía 17 años cuando iba a la escuela, y también en la mañana iba a la escuela, y en la tarde mi mamá tenía un pequeño negocio, como un kiosco ahí, vendía cosas así como dulce. Entonces en la mañana iba a la escuela y en la tarde le ayudaba. Tenía otro hermano y nos turnábamos con él y le ayudaba en esa pequeña tiendita que tenía. Y en cierta ocasión, un día, en mi casa no se leía la Biblia ni nada. Mi mamá era judía, mi papá era católico, entonces habían decidido que nadie iba a poder leer. No podíamos abrir una Biblia, no teníamos acceso a la Biblia ni nada, y no se hablaba de religión en mi casa. Entonces, estando una tarde ahí, un sábado, por supuesto, indudablemente estaba yo trabajando en la tiendita, estaba yo solo, y llegó un misionero adventista, el hermano Manuel Trota, ya ha pasado al descanso, y llegó, me compró unos dulces y se puso a hablar conmigo ahí, y entonces me trajo un camino a Cristo. Era una lección unas lecciones sobre la Biblia. Pero me trajo una hojita y me invitó, se puso a hablar conmigo y me dijo si alguna vez leo la Biblia. Le dije que no. Y este hermano así venía, él se iba los sábados al servicio, y en la tarde él no se iba a dormir la siesta como hago yo a veces normalmente y muchos de nosotros. Y él salía a tocar puerta o a ir a buscar a alguien en quien entregarle un folleto, algo
para que se pueda interesar y pueda recibir el mensaje. Y así fue por varios meses hasta que mi mamá se dio cuenta. Entonces ya después me sacó y ya no me puso en esos días y en esos horarios. Ya después con el tiempo nos tuvimos que mover y como quiera esa semilla quedó. Pasaron 9 años hasta que yo después finalmente recibí, acepté el mensaje. Y entonces en el año noviembre del año 1992 me bauticé en la iglesia adventista. Y de ahí me entregué a trabajar al Señor. Qué bueno, me da mucho gusto, mi hermano. Gracias por compartir esas palabras para que sepan también, como le digo yo siempre, a aquellos hermanos que todavía no conocen, que por algún motivo, bueno, sabemos cuál es el motivo cuando llega uno y ve videos sobre las cosas de Dios. Sabemos cuál es el propósito de Dios. Sabemos que por alguna razón llega y no debemos de echar decimos nosotros, no debemos echar en saco roto eso. Así es que gracias por, como le decía, por compartir y bueno. Sí, hermano, ahora me gustaría tener una pequeña meditación en la palabra del Señor en el libro de Reyes, pero me gustaría que hiciéramos una oración antes de comenzar. Sí. Adelante. Señor nuestro, te damos gracias por poder compartir esta palabra a través de estos medios sociales y de comunicación, para que todo aquel que todavía no te conoce pueda por lo menos, Señor, tener un conocimiento de que hay un Dios salvador y creador, que hay esperanza y también, Señor, hay una oportunidad para aquellas personas que se sienten quebrantadas, que se sienten que no tienen ningún tipo de esperanza. Señor, ábrenos el entendimiento y que sea tu palabra que nos hable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, me gustaría ir a la palabra del Señor en Primera de Reyes, en el capítulo 3 y el versículo 5 hasta el versículo 12. Vamos a leer la primera parte y entonces después vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor ahí. Pero antes de eso, le quisiera comenzar con esta pregunta. Si en este momento el Señor se nos apareciera y le preguntaría, ¿qué le pedirías a Dios? ¿Qué le pediríamos a Dios si el Señor se nos apareciera en este momento y nos dijera, pídeme lo que quiera que te daré? Yo le pediría que mi vida siga como está haciendo mi familia. Es una de las cosas, que yo pediría. En estos momentos estoy pasando por algo muy importante en mi vida, con mi familia. En algún momento tanto yo como mi familia no estábamos en las cosas de Dios y ahorita estamos viviendo unas experiencias muy bonitas. Es lo que usted le pediría. Es lo que le pediría, que me siga ayudando a seguir en esto, porque si usted viera ahorita lo que tengo yo adentro, es algo muy bonito. Y quiero seguir viviendo eso con mi esposa, con mis hijos. Solo me falta uno y lo digo muy seguido. Sigo orando por él, por mi hijo, David Flores Jr. Si usted puede orar por él, él estuvo bautizado, estuvo aquí en la iglesia y quiero que regrese porque me hace falta para poder completar la familia. Saben que en la palabra del Señor hay un personaje que todos los conocemos y que tuvo la oportunidad, se le presentó Dios y le dio la oportunidad de que le pidiera lo que quisiera. Y por eso vamos a ir a Primera de Reyes en el capítulo 3 y el versículo 5 al 12. Y dice la palabra del Señor: y allí mismo se le apareció. Antes que eso le quisiera, yo tengo la nueva versión internacional que es un poquito diferente, pero en sí el contexto todo es lo mismo, lo que viene. Usted tiene la versión Reina Valera. Reina Valera. Yo voy a leer mi versión, si usted quiere, después le gustaría alguna diferencia, puede hacer una aclaración, mi hermano. Y dice:
Allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quiera. Salomón le respondió: tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto, y como hoy se puede ver, hasta reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo tuyo lo suceda en el trono. El 7. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en el lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo, en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. El 9 dice: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Hermano, aquí es bien interesante lo que este joven, era muy joven él, cuando cuando el Señor lo escogió. Y en cierta ocasión, cuando el Señor le dio esta oportunidad, eh, era un rey, el rey Salomón. Él tenía poder, tenía muchas cosas que a lo mejor hoy nosotros nos asombraríamos, ¿no? Pero pudo haberle pedido riqueza, pudo haberle pedido amigos, pudo haberle pedido tener más poder de lo que ya tenía. Pero él escogió algo para un joven un poco extraño y le pidió sabiduría. Le dijo que quería sabiduría. Uh, si nosotros vamos a leer seguir leyendo más adelante, este rey, no hubo otro rey como él. La majestuosidad y el poder y la sabiduría que él tuvo, no se vio ningún otro personaje sobre la tierra. Considerado el rey con más sabiduría en toda la historia. Hasta donde yo tengo entendido, a él lo consideran el rey con más sabiduría de la historia. No hubo otro. Ahí más adelante, después vamos a leer lo que dice que fue lo que hizo el Señor con él. Pero lo que quiero, este rey Salomón, como dice, no pidió amigos, no pidió poder ni muchas otras cosas, pero en la Biblia nos dice que hizo una petición muy extraña, y notemos que en el versículo, vamos a leer si puede leer en la versión suya del versículo 7 al 9. Del 7 al 9. Del 7 al 9. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Es decir, ahí cuando él le dice, no solamente que le pidió sabiduría, le pidió que decía para juzgar, es decir, para impartir justicia. Le pidió que él quería saber discernir el bien y del mal, quién tiene razón y quién no tiene la razón. Y es algo que hoy en día, en el mundo en que vivimos, cuando hablamos de justicia o de impartir la justicia del Señor, realmente nosotros nos quedamos realmente a veces frustrados. Nos sentimos a veces que como el que obedece y sigue los mandamientos de Dios, muchas veces yo he sentido que por seguir la sabiduría, buscar el temor del Señor, al que no lo hace le va bien, y al que lo hace sí no. Entonces como que la justicia, y él le dijo, yo quiero impartir justicia, quiero ser justo. Vamos a leer, si puede leer del 10 hasta el 12 ahora, hermano. Usted había leído hasta el 9. Hasta el 9. Dice, al Señor le agradó que Salomón pidiera esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Voy a obrar conforme a tus palabras,
te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Es decir, si nosotros leemos esa parte, cuando él dice que le iba a dar, no solamente ahí describe lo que le iba a dar, no le dio solamente lo que pidió, dice que le dio lo que no pidió también. Pero ¿por qué? Dice que le agradó a Dios. Porque ahora, por eso yo comenzaba, si a mí se me hubiera parecido y me hubiera preguntado, tal vez le hubiera pedido, bueno, una casa con 5 habitaciones, con 2 garajes, que tenga una piscina. O le hubiera pedido el carro que más me gusta, a mí me encantan los carros. Entonces me hubiera ido él dice ahí, no pidió nada material, no pidió nada que sea temporal de este mundo. Él le dijo, le agradó a Dios, al Señor, la intención de él, de pedirle impartir justicia. Recuerden que la base del gobierno y del Señor en su plan de salvación es la justicia, porque nosotros desobedecimos, pero la justicia de él nos volvió a dar otra nueva oportunidad, basado en la justicia divina. Hay una parte que me gusta mucho aquí, mi hermano Joe. Él agradece lo que Dios había hecho con su padre. Aquí dice que él dice lo bueno que fuiste con mi padre, cómo fuiste con él, con el rey David. Y eso es una parte que para mí siempre es muy importante, el ser agradecidos nosotros. El levantarse uno por la mañana y agradecer a Dios porque nos dio la oportunidad de respirar, de abrir los ojos a un nuevo día. Siempre he visto las cosas de esa manera, el que nosotros podamos escuchar el canto de las aves, todo eso que son cosas pequeñas, pero a la vez son muy grandes, porque estamos tan acostumbrados nosotros a tener todo, que Dios nos da todas esas cosas, y nos acostumbramos tanto que después para nosotros no es nada, sin embargo es algo tan importante, y aquí él estaba siendo agradecido con Dios. Sí, fíjese que en la palabra del Señor dice que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, cuando nosotros buscamos, y ahí es lo que íbamos, a nosotros generalmente, si el Señor nos preguntara, y en el caso específico mío, si el Señor me preguntaba, iba a ir por lo material, pero al Señor le agrada de que uno no vaya por lo material. Por eso dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será todo. Y él, dentro de eso, a lo mejor él inconscientemente, él no se dio cuenta, pero siendo para un joven, por eso fue muy extraño. Entonces, pues, la palabra del Señor dice, es bien clara así, y él fue por ese lado. El versículo 13, hermano, ¿qué dice ahí después que le dio la sabiduría? ¿Qué es lo que dice el Señor que le dio? Ya vimos que no solamente le dio la sabiduría, le dijo que le daba riqueza, que le daba poder, le daba todo lo que él aún no había pedido también. Así es. Y en el versículo 13, él dice, también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Le hizo una promesa que aparte de lo que le dio, le iba a dar algo que él no pidió, que aún ningún otro ser humano, ningún otro ser creado iba a tener. Hasta dónde llega la misericordia y el amor de nuestro Señor. Y él no era ninguna persona sobrenatural, era un pecador como usted, como yo y como cualquiera. Y tenemos la oportunidad, nuestro Señor nos da esa oportunidad. Por eso, cada día tenemos la oportunidad de entregar nuestro corazón al Señor, y aunque no nos dé la riqueza que está ahí, pero nos va a dar la vida eterna, que es la herencia y la sabiduría más grande que podemos recibir, es estar por la eternidad con aquel que nos creó. Y sabe que hay un compromiso muy grande, eso es lo que entendí a través de este pequeño meditación que está en este capítulo, que el Señor, a pesar de todo nuestra pecaminosidad, nuestra maldad, diríamos, con la que nacemos, él no se fija en eso. Él mira nuestro corazón y nos da la oportunidad de llegar a conocer la sabiduría del Señor en su temor. Mire, acabo de tocar un punto muy importante. Recordemos que
Dios estaba escogiendo al rey Salomón por alguna razón, porque ya había hermanos mayores que él y estaba Absalón y estaba, no recuerdo el nombre del otro, el hermano de él que de hecho hasta él mismo se proclamó rey. Había un hermano de él y Dios dijo, no, al el rey David dijo, no, tiene que ser mi hijo Salomón. Dios, si hubiera sido él su voluntad de que no hubiera sido el rey Salomón, hubiera sido otro rey, pero Dios estaba viendo su corazón y estaba viendo que iba a ser él una parte importante de esto. Recordemos que bueno, más para adelante él es el que hace también levanta El el templo. templo. Ahora, cuando hablamos de sabiduría, porque a veces hablamos de sabiduría y decir, bueno, lo sabe todo, muchas veces escuchamos. Ahora vamos a ver, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Primera de Reyes 4:29 al 34, qué es la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios no es la misma que la sabiduría humana. Usted puede escuchar el mejor científico, Einstein, o cualquier otro, Bill Gates. El que hoy tenemos internet y el sistema de computación. Podemos decir que es un genio y tiene sabiduría, pero ¿qué es la sabiduría de Dios en sí lo que le dio? Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a eso. Vamos a Primera de Reyes 4:29 al 34. Y dice la palabra de Dios, Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinaria. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena de esta a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios de Oriente y de Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie, más que Netán en Esaíta y más que Enán, Cacol y Darda, los hijos de Majol. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Compuso 3,000 proverbios, 1,005 canciones, disertó acerca de las plantas, de los cedros, del Líbano, hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles, los peces, los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón, enviaron a su representante para que lo escucharan. ¡Wow! La sabiduría del Señor. El rey Salomón era un botánico, porque dice que disertó sobre las plantas. Era un zoólogo, disertó sobre los animales. Es decir, qué tan vasta era la sabiduría que entregó al Señor. A veces nosotros hablamos de sabiduría, pero de una sabiduría material, una sabiduría limitada, pero el Señor le dio a él una sabiduría amplia que dice que llegó, la verdad que quedé asombrado cuando dijo que disertó sobre las plantas, disertó sobre los animales. Qué interesante la gran sabiduría que le dio el Señor. Tan amplio, ¿no? De todo lo que estaba abarcando y son cosas muy importantes porque recordemos que todos somos de creación de Dios y yo es una de las cosas que también admiro mucho de los hermanos judíos que también tienen mucho respeto tanto por los animales como por las plantas. Y aquí está tocando también ese tema porque recordemos, como le digo, que todo eso es creación de nuestro Dios. Del Señor, sí. Me gustaría ver para ampliar un poco más, y dice, añade un poco, la palabra del Señor añade un poco más de detalle acerca de la sabiduría que el rey Salomón recibió. Y eso está en Primera de Reyes, en el capítulo 10 y el versículo 23 y 24. En su versión, hermana, porque la mía es una versión internacional y va a ser un poquito diferente a la mía, pero me gustaría que leyera lo que amplía un poquito más lo que es la sabiduría que recibió Salomón. Ok, el 23 dice... 10, 23 y 24. ¿Verdad? Sí. El 23 dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. El 24, toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada uno sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos
armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Dice que ahí, fíjense que si miramos ahí, dice que venían de todos los lugares de la tierra. Y dice que venían otros reyes a querer escuchar esa sabiduría. Qué tan grande era la sabiduría que le dio el Señor. Y ahí a lo mejor no llegamos a comprender completamente esa sabiduría que le dio el Señor. Pero dice que vinieron de otros lugares a preguntarlo. Más adelante dice, porque no, por razones de tiempo no va a haber tiempo de leer todo, pero dice que hubo reyes de otros pueblos de esa parte que venían y le preguntaban por qué el pueblo de Israel las vacas producían tantas leches, por qué las cosechas eran tan abundantes, le preguntaban que por qué eran tan prósperos, y la respuesta del Señor dijo, porque Jehová mora en nuestro corazón, Él es nuestro Dios. Amén. Él reconoció que no era ningún mérito y ninguna sabiduría humana, eso venía de algo de lo alto. Así es, así, ahí estaba obrando, estaba presente la mano de nuestro Dios. Y cuando Él está presente hay grandes cosas, mi hermano yo. Eso ahí, en esta parte, así a grandes rasgos, podemos ver qué tan abarcante era la sabiduría que recibió el rey Salomón. Si nosotros miramos hoy en día, y le mencionaba, nosotros podemos buscar el mejor. Hace unos 2 años murió uno de los sabios más grandes que tenía un problema de crecimiento de hueso, no sé si lo vieron, estaba en silla de ruedas. Ese tenía un high IQ de 10 puntos, no hubo otro que tuvo tanta la inteligencia de él, pero aún así ni siquiera dice que no se asoma ni siquiera al 10% de la sabiduría que Dios le había dado al rey Salomón. Wow. Ahora, sí, y sigo preguntándonos, ¿qué tanta sabiduría le hemos pedido al Señor? Yo cada día oro al Señor para que no me dé la sabiduría ni todo lo que le dio a esto, pero sí que me dé el temor al Señor, porque amén, dice que el principio de la sabiduría del Señor, el principio de la sabiduría de Dios es el temor a Dios. Me gustaría ver otra, para poder un poco seguir entendiendo la sabiduría del Señor en Proverbio 9:10. Okay. Dice, porque si no tenemos el temor de Dios, no tenemos ni el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo en la inteligencia nuestra. Entonces, el principio del temor dice que es también el conocimiento, el principio del conocimiento hacia nuestro Dios. Proverbio 9:10. Sí, acá en la versión Reina Valera dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, es lo que acabamos de decir. Entonces, la sabiduría en sí no es porque tanto conocemos. Podemos ir a la mejor universidad, podemos ir a estudiar en las mejores universidades, pero ese en sí no es el conocimiento que nosotros realmente nos va a llevar al éxito, ni tampoco nos va a asegurar que nosotros vamos a entender la sabiduría del Señor. Así por eso dice que el temor es el principio de la sabiduría. Hay otro, vamos a seguir viendo otro un poco más sobre la sabiduría, y ahí mismo en Proverbio, el capítulo 8 y el versículo 13, nos explica un poco más qué es lo que es la sabiduría. ¿El 8:13? El 8. Okay. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo aborrezco la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Sabe que cuando Salomón le pidió que le pidió sabiduría, él le pidió discernimiento, que pudiéramos discernir entre el bien y el mal. Él se convirtió en un juez supremo, porque él impartió justicia. Yo no sé cuántos recuerdan, no hay tiempo tampoco para leer eso, pero ahí en Primera de Reyes está. ¿Recuerdan cuando vinieron dos madres? Las madres, y una de ellas se había dormido y pasó encima de ella y se murió su bebé. Entonces agarró, sacó y le cambió a la otra, y la otra conocía a su bebé. Entonces se fueron al rey Salomón y le dijeron, aquí está nuestro bebé. Y le explicaron la situación. El rey Salomón le dijo, ok, imagínense en ese tiempo, hoy día, si ese problema se presentara,
le hacen un examen de ADN y cualquiera podría impartir, Exactamente. pero en ese tiempo no había nada de esas cosas. Vamos a ver los rasgos, a ver a quién se parece. Y la sabiduría que el Señor le dio para impartir entre lo bien y el mal, le dijo, ok, llamó a uno de sus soldados, dijo, corten por la mitad y denle a uno. Y dijo una de las madres, dijo, no, entréguensela a ella. Ahí está, esa es la mamá. Ella es la madre. Que increíblemente cómo impartió justicia y se puso la sabiduría que el Señor le dio. Realmente algo asombroso cómo resolvió él, porque si le hubiera dado, le hubiera otorgado a la persona injusta, a la madre injusta, primero no tendría la sabiduría del Señor, segundo hubieran sido injustos. Hoy en día estamos viendo eso a veces, a mí me ha tocado ir muchas veces en corte porque me han dado tica, he violado la ley, y muchas veces no siempre los resultados de la justicia ha sido sabiamente, se ha impartido la justicia, sabiamente los jueces no han hecho discernir el bien entre el mal. Sí, es que el humano no es perfecto, y aunque algunas veces piensan serlo, sabemos que solo hay un perfecto que es nuestro Dios. Ahora, para entender un poquito más sobre la sabiduría que le dio, vamos a leer en Job 28:28. Y en mi versión dice, y dijo a los mortales, temed al Señor, eso es sabiduría, apartarse del mal, y eso es discernimiento. El Señor dice que entonces el temor nos está diciendo aquí que es sabiduría, y apartarse del mal es el discernimiento. Me cuesta, algunas palabras son muy difíciles que no lo usamos. Entonces el Señor dice que el temor, una de la sabiduría es el temor. ¿Es difícil realmente ser sabio ante el Señor? Si usted sigue los mandamientos, si usted sigue las cosas y en realidad lo hace de corazón, para mí creo yo que no es difícil. Es difícil porque somos pecadores, pero si usted sigue las reglas, como ahorita estaba diciendo, si usted le dicen a 35 millas por hora y usted sigue a 35 millas por hora, no deberíamos de tener problemas en ese aspecto. Los problemas existen, pero no deberíamos de tener en ese problema con nuestro Dios. Y ese es el respeto. Cuando habla de temor, es un respeto que debemos de tener para con nuestro Padre celestial. Así es. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa en el caso de la sabiduría y en la vida de Salomón. Ahora, ¿sabían que esa sabiduría que el Señor nos da, la sabiduría que le da a usted, el temor al Señor, es condicional? No es incondicional, aunque la salvación es incondicional a que usted tiene la libertad de aceptar o no, pero el temor al Señor y la sabiduría es condicional. ¿Y cómo sabemos eso? La palabra del Señor nos va a decir. Recuerden que cuando el Señor le dijo, y es necesario, en el caso de Primera de Reyes, en el capítulo 14, ahí dice específicamente cuál es que es condicional la sabiduría que el Señor nos da. Vamos a leer en Primera de Reyes y el capítulo 3 y el versículo 14. Y ahí vemos que la sabiduría del Señor es condicional. ¿Y condicional a qué? Ok, dice el 14, dice, y si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alegraré tus días. Entonces, ¿es condicional? Sí. ¿Y a qué? A la obediencia. En ese tiempo, en el Espíritu de Profecía dice, en el mensaje a las iglesias, dice que todo rey en aquel tiempo, cuando ascendía al trono, tenía que copiar el libro de Deuteronomio, lo tenía que escribir a mano y lo tenía que tener con él. Y ahí estaba todo el pacto y los estatutos en la cual debían regirse para gobernar y administrar el pueblo de Dios. Entonces el rey Salomón le dio esa sabiduría, pero estaba condicionado a la obediencia. Ahora, hubo una segunda etapa del rey Salomón, donde el rey Salomón se olvidó de esta parte del Señor. Y vamos a leer en Deuteronomio, hermano, vamos a leer Deuteronomio 17 del 18
al 20, 18 y 20, para decir que eso no es palabra mía. En la palabra del Señor dice cuál era la condición que debía seguir. Deuteronomio 17, en el versículo 18 al 20. Deuteronomio 17 y el capítulo 17 y el versículo 18 al 20, hermano. El suyo es más de la versión. Sí, el 18 dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, y guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y poniéndolos por obra, así no se elevará su corazón sobre sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. Entonces, ahí lo que decíamos, era condicional la sabiduría que le dio, sí. Y ahí dice la palabra. ¿Y por qué? Entonces, Salomón, el rey Salomón recibió, aún le dio lo que pidió y lo que no pidió, pero él debía guardar los mandamientos y debía seguir la obediencia al Señor. En la segunda etapa, en Primera de Reyes el capítulo 10, del 14 al 15, decimos qué fue lo que pasó con Salomón y a dónde lo llevó. Entonces dice en el 10 y el versículo 14, la cantidad de oro que Salomón recibió anualmente llegaba a los 22,000 kilos, y sin contar los impuestos aportados por los mercaderes, el tráfico comercial y todos los reyes árabes y los gobernantes del país. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, en cada uno de los cuales se emplearon unos 6,5 kilos de oro. Hizo además 300 escudos más pequeños también de oro batido, empleando en cada uno de ellos 1,5 kilos de oro. Estos escudos los puso al rey en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey hizo también un gran trono de marfil recubierto de oro puro. El trono tenía 6,000 peldaños y un espaldar redondo, brazos a cada lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos. Hermano, vemos la majestuosidad de que era. Entonces, saben que la primera desobediencia que ocurrió en Salomón fue que se aferró a la riqueza y su corazón se enalteció. Entonces, por eso a mí hay siempre cuando Dios nos da la sabiduría, en la palabra del Señor dice, no me des poco para que te reclame y despotrique, pero no me des mucho para que me olvide. Entonces es muy importante la sabiduría del Señor y volvemos otra vez a lo que dice la palabra del Señor. La obediencia está condicionada a nuestra sabiduría. Ahora, ¿qué es lo que y la segunda parte está en Reyes? El tiempo casi prácticamente ya avanzó, pero quisiera decir y mencionar rápidamente para no dejar inconcluso la segunda caída de él que hizo que la sabiduría de él prácticamente se desviara, apostató del Señor, fue que él permitió la unión en yugo desiguales. Dice que hizo alianza, eso se encuentra en Reyes, en Primera de Reyes 11, del 1 al 5, ustedes lo pueden leer, le doy la referencia. Ahí dice que hizo alianza con pueblos paganos, cuando el Señor le dijo, en el Deuteronomio era bien claro, eso lo llevó a la idolatría. Sí. Dice que llegó a la idolatría y llegó también a practicar la poligamia. Y la poligamia lo llevó también a la idolatría. Entonces, para concluir en esta parte, en esta meditación, cuando nosotros pedimos la sabiduría del Señor, debemos temer el primero, el principio dice que es el temor al Señor. Y la segunda parte de la sabiduría es aferrarnos a sus estatutos y a la obediencia al Señor. Porque muchas veces nos va a dar sabiduría y nos va a ir mal. ¿Pero por qué no va a ir mal? Porque no obedecemos al Señor. Nos empezamos a salir del camino que Él nos trazó, y cuando uno empieza a hacer eso, como se dice coloquialmente,
te subes a un ladrillo y te mareas. Empiezas a creer que tú ya sabes mucho, que algunas veces que no necesitamos a Dios y nos desviamos de su camino, y eso es malo porque ahí vienen consecuencias. Entonces, aunque muchas veces nosotros como cristianos no lo aceptamos, y yo le sigo diciendo al Señor, Señor, dame la sabiduría, pero siempre y cuando en tu estatuto, que estemos condicionados a la obediencia. Mis hermanos, hay esperanza en el Señor, pero recordemos que las bendiciones del Señor están atadas a su obediencia. Estamos nosotros siempre sometidos a aquel. Y recuerden que nosotros tenemos un vínculo con nuestro Señor por creación, por redención, por sustentación y por redención. Eso nos debe a nosotros dar la sabiduría para mantenernos dentro de los estatutos del Señor. Mi hermano, tengo que invitarlo de nuevo a hacer una segunda parte de esto. Sé que dejó todavía algunas cosas que le faltaron y lo voy a volver a invitar porque está muy interesante este tema. El hermano ya me había dado me había dicho del tema de lo que se iba a hablar, y yo me puse a leer lo que me había dicho el hermano para venir preparado sobre esto, y no pensé que fuera a ahondar tanto de esto. Está muy, muy interesante, y lo voy a invitar a que venga y hablemos de una segunda parte de esto o de claro, otro tema, porque está muy interesante, la verdad. Sí, la verdad, el mensaje de hoy a través de este medio, hermanos, la sabiduría es el temor al Dios, y hay esperanza, y la esperanza en el Señor en nuestra vida eterna. Mi hermano, bueno, vamos a pasar a abrir nuestro cofre. Como ya saben ustedes, aquí tenemos nuestro tesoro en papel. Vamos a abrir nuestro cofre, hermano. Lo invito a que lo abra y a ver qué tenemos por ahí. Vamos a ver qué nos trajo el cofre en papel el día de hoy. Aquí nos está en Proverbios 4:2. Vamos a ir a Proverbios 4:2. Proverbio 4:2, en mi versión dice: yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Hermanos, aquí volvemos otra vez de nuevo a ver, el maestro de los maestros es nuestro Señor Jesucristo, y Él dice que nos da enseñanza, y esa enseñanza, nuestra salvación está asegurada. Más claro ni el agua, mi hermano, más claro ni el agua. ¿Quién nos lo dice? Mantengámonos, no nos desviemos, no tenemos que andar investigando nosotros en otra parte. El rey de Salomón se casó con hija de Faraón en otras cosas que no debía, y desafortunadamente había desviado su camino. No tenía que, Dios le había dado todo a él. ¿Por qué tenemos que ir a buscar nosotros a donde no? Y como dice ahí en Proverbio, dice, no busquemos enseñanza del mundo, porque eso nos va a dejar en el mundo. Así es. Así es que bueno, pues nos vamos a despedir. Queremos darles las gracias por habernos acompañado, y esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros, mi hermano y yo, que hayamos aprendido algo de su palabra y que lo llevemos a cabo, que es lo más importante. Que more en nuestro corazón. Que more en nuestro corazón. Bueno, queremos darles, como les decía, queremos darles las gracias, como siempre. Les pedimos, por favor, que nos den un like para poder que esto pueda llegar a más hermanos, que lo compartan. Suscríbanse, por favor, y si gustan hacernos un comentario, les gustaría que hablemos de algún tema, háganos la sugerencia. Los invitamos, y sobre todo, como siempre les decimos, que vengan corriendo a los brazos de nuestro Señor Jesús. Amén. Les aseguramos que no se van a arrepentir. Muchas gracias, mi hermano, por haberme aceptado esta invitación, y sabía que no me había equivocado cuando lo invité, porque nos trajo un tema muy interesante. Amén. En Cristo nuestro Señor. Nos despedimos. Queremos desearles
a la hora que, a la hora que nos veas, si es de día, de tarde, de noche, que la paz de nuestro Señor esté con ustedes. Y también, mi hermano, yo, que sabemos lo que está pasando ahorita también en otras partes del mundo, en el Medio Oriente, es ataque, contraataque. Sabemos que esto nos trae, la Biblia nos habla mucho de que cuando veamos esas cosas, Mateo 24:7 se está cumpliendo las señales de nuestra redención. Dice que cuando ocurran estos acontecimientos, vuestra redención está cerca. Mateo 24, versículo 7 al 10. Y entonces vamos a entender esto que está pasando en el mundo ahora. No tenga miedo. Esto es algo, son cosas que van a pasar. Aférrese, tómese de la mano de nuestro Señor y de las promesas. Y lea, entre más lea esto, escudriñe su palabra, va a darse cuenta que esto es inevitable, pero si nosotros estamos con nuestro Padre, Él nos va a cuidar, mi hermano. Amén. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias. Le deseamos lo mejor. Y como les decía también, si alguien quiere alguna oración especial o algo, déjenos en los comentarios y aquí vamos a estar. Amén. Bueno, hasta luego.